heme aquí con otro video de Record of Ragnarok, también conocido como Shumatsu no Valkyrie. Otra vez les sugiero ver primero la serie, leer primero el manga, porque de nuevo vamos a cubrir territorio de spoilers. Así que si continúan con el video, asumo o que no les importa o que ya vieron la serie. Bueno, hasta el punto actual, hasta la 10ª ronda. Todavía no finaliza la 10ª ronda, pero supongo que ya pasamos la mitad de la 10ª ronda. Y lo que nos concierne ahora es: ¿realmente se necesita un Volunder para poder herir a un dios? ¿Realmente un humano requiere de una valquiria durante una pelea? ¿Por qué surge esta cuestión? Durante la 10ª ronda del Ragnarok, la que continúa en emisión, no se ha visto nada acerca de la valquiria y no se ha mencionado nada con respecto a que las armas de Okita Tsuji sean un Volunder, o que al menos una de ellas lo sea. Mucha gente también ha estado especulando que tal vez su Volunder pueda ser su corazón, o tal vez un marcapasos para asistirlo, de manera similar a como en la ronda 5 Raiden utilizó un cinturón de sumo exoesquelético supramuscular a modo de controlar sus músculos. Él no tuvo un arma como tal. Pero también hay que recordar que a inicios de la ronda 9 habían personas que estaban teorizando que el Volunder de el Rey Leónidas eran sus puros, que cuando los fumaba y lo mantenía inhalado, él tenía el poder suficiente para enfrentarse a su contrincante, cosa que al final del día no sucedió, y genuinamente me hubiera gustado mucho eso, pero no me desagradó su arma final. A lo que voy con esto es que incluso la misma comunidad está abierta a la posibilidad de que un humano no pelee exclusivamente con un arma física como tal, porque principalmente, como ya mencioné, sucedió en la ronda 5. Si yo estoy en lo correcto con este video y no se necesite un Volunder para luchar contra un dios, puede que veamos algo similar en el futuro de esta serie. Pero es justamente eso lo que venimos a discutir hoy. Si realmente se necesita de un Volunder para enfrentar a un dios. ¿Por qué hay tanta gente que piensa que es esencial el Volunder, una valquiria? Porque Brunilda, a inicios de la serie, menciona, ojo ahí, menciona que los humanos no son rivales para los dioses, a menos que tengan un arma divina. Pero he aquí algo muy importante, y es más, les voy a poner el clip para que ustedes mismos puedan ver, bueno, más bien, escuchar qué es lo que Brunilda dice. Y vamos a ver si ustedes mismos se dan cuenta. Después del clip lo voy a explicar, pero vamos a ver si ustedes se dan cuenta mientras ven el video. Ese hombre es muy peligroso. Es el hombre que dijo estar aburrido después de haber matado a un sinnúmero de hombres en la guerra. Sé que es el guerrero más fuerte de los 3 reinos, pero ¿de verdad tiene posibilidades de ganar contra un dios en batalla? Por supuesto que no podría. La fuente del poder absoluto por los dioses son sus armas, las cuales fueron forjadas por ellos mismos en el cielo. Comparadas con ellas, las armas de los humanos son como frágiles juguetes. Se harían añicos en segundos. Gol. No existe la posibilidad de que un humano le gane a un dios. ¡Ay, no es posible! ¡Es una batalla perdida! Es verdad, sin duda es una batalla perdida. Pero ¿y si los humanos tuvieran las armas de los dioses? Sí. Lo único que puede contrarrestar el arma de un dios es el arma de otro dios. Eso significa... Bueno, si prestaron atención, pueden fijarse que Brunilda no está hablando de los humanos y su fuerza, y no está hablando de los dioses y su fuerza. No está implicando en lo absoluto que los dioses sean inmunes a los humanos, y no está implicando en lo absoluto que los humanos no puedan realizar un daño a los dioses. Lo único que dice es que las armas de los dioses, en comparación a las armas de los humanos, son mucho más fuertes. Brevemente, Brunilda dijo que las armas divinas son mucho más fuertes que las armas de los humanos. No habló de los dioses como tal y no habló de los humanos como tal. Simplemente habló de las armas de estos seres. Lo que implicó es que los humanos con sus armas no podrían enfrentar las armas de los otros dioses. Pero jamás se dijo que no podrían enfrentar a los cuerpos de los mismos dioses. Solamente se habló de sus armas, no de sus cuerpos. Y sí, si se lo preguntan, en el manga el diálogo es prácticamente igual.
No es que haya un cambio en el doblaje o en el anime como tal. Dice lo mismo. Habla acerca de las armas, no de los seres. Ahora, incluso si nosotros fuésemos a interpretar ese diálogo como que los humanos no podrían enfrentar de ninguna manera a un dios, ¿cómo es que nosotros podemos comprobarlo? Realmente se nos está haciendo mención de ello, pero no se nos está poniendo un ejemplo. Y eso que Record of Ragnarok es conocido por implementar demasiados trasfondos de personaje. Creo que hubiera sido oportuno al menos mostrar una ocasión en la que hubiera sido posible, o no hubiera sido posible, que un humano derrotara a un dios sin necesidad de una valquiria, de un Volunder. A menos que ya ha sucedido, pero hablaremos de ello un poco más después. Ahora, lo que nos concierne es, si fuésemos a interpretar ese clip, como casi todos lo han hecho, de manera errónea, incluso así no nos permite tener una imagen completa, porque es algo que se nos menciona, no algo que se nos demuestra. ¿Y qué diferencia hay de que Brunhilda lo mencione y de que la audiencia no pueda verlo demostrado? Pues claro, abre las puertas a que Brunhilda puede estar mintiendo. ¿Y por qué mentiría? Pueden haber muchos propósitos, pueden haber varios giros argumentales más adelante en la obra. Yo potencialmente puedo ver un futuro en el que se revele que Brunhilda planeó el Ragnarok no solo por Siegfried, no solo por la humanidad, sino que también para deshacerse de sus hermanas. Un personaje puede tener más de un propósito a la vez, ¿saben? Y puede que haya emparejado erróneamente a una valquiria con un humano con el propósito de deshacerse de esa valquiria. Esta teoría, como pueden ver, es un tanto interesante porque da más profundidad todavía al personaje de Brunhilda. Entonces, si continuamos con la interpretación errónea del clip que les mostré hace un rato, a manera de intentar abordarlo desde las mayores perspectivas posibles, podemos deducir que los humanos no tienen absolutamente nada de oportunidad en contra de un dios. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Cuándo se ha podido comprobar? Genuinamente no hay evidencia en el manga que nos muestre que esto sea cierto. Puede que esto solo sea una patraña de Brunhilda, o puede que ni siquiera ella misma sepa de la verdad acerca de la fortaleza de los humanos o la verdad acerca de la debilidad de los dioses. Puede que todos, incluyendo Brunhilda misma, estén subestimando el poder de los humanos o sobreestimando el poder y resistencia de los dioses y sus armas. Es completamente plausible y, como ya les dije, no hay nada, absolutamente nada que nos garantice que sea estrictamente necesario el uso de un arma divina para derrotar o al menos hacerle daño a un dios. Pero por el otro lado, creo que hay suficiente o al menos sustancial evidencia para marcar una diferencia en qué es lo que los humanos pueden hacer sin una valquiria o al menos sin un arma divina. Es ahora cuando ya podemos retomar la idea que introduje hace un rato. Los ejemplos en los que un humano ha podido derrotar, no solamente hacer daño, no solamente herir, sino que derrotar a un ser celestial. Primero tenemos el ejemplo de Shin Chi Huang. En la primera historia que se nos muestra, se nos narra cómo es que puede derrotar a un dios. Le tomó varios días, pero lo hizo. Y por lo que se nos comunica, lo hizo sin alguna intervención de un ser celestial. Llámese dios, llámese valquiria. Lo hizo por su propia cuenta. Derrotó a Chi Yu. Después, el segundo ejemplo que yo tengo es uno mucho más reciente, y es que en la historia de Susanoo no Mikoto, él ve con sus propios ojos cómo es que un niño humano puede derrotar a un dios para proteger a su hermanita. Y claro que ya los veo argumentando que este no es un dios, que simplemente es un orco, un ogro, un monstruo, lo que sea. Pero se nos narra en esta misma historia que Susanoo no Mikoto se la pasaba matando y derrotando a estas bestias. No se les menciona como dioses, pero es la única ocasión en la que se muestra a Susanoo derrotando a otros seres. Más adelante en la historia, dentro del Ragnarok, a Susanoo no Mikoto se le conoce como un destajadioses. Y lo ponen como contraste a Okita Souji, que se le conoce como un destaja humanos. Creo que es suficientemente lógico asumir que estas bestias son dioses, pues es la única ocasión en la que se nos ha demostrado que Susanoo ha destajado a otro ser. Y para tener el título de destajadioses, me parece que tienes que destajar un dios en primer lugar. Y como son los únicos seres a quienes ha destajado, creo que lo más lógico es decir que estos bien podrían ser dioses. Y ese niño humano bien pudo haber derrotado un dios sin una valquiria.
En cuanto a Chi-Yu, en la historia de Shin Shi-Huang se habla de Chi-Yu como un dios demonio, y ya sea dios o ya sea demonio, es claramente un ser celestial, el cual, bajo la lógica de lo ya establecido en el Ragnarok, se tendría que requerir una valquiria, un Volunder, para poder derrotarlo, para poder hacerle frente. Y Shin Shi-Huang no lo requirió. Está completamente bien que no quieran considerar el ejemplo que proporcioné del humano en la historia de Susanoo no Mikoto, pero no me van a negar que Shin Shi-Huang pudo derrotar a un dios demonio sin una valquiria. Y seguramente también me van a querer poner el pero ¿por qué Chi-Yu no se quebrantó? ¿Por qué no se fragmentó como cuando pierde a alguien en el Ragnarok? Muchas veces se nos ha mostrado cómo demás personajes mueren fuera del Ragnarok y este proceso de fragmentación no ocurre. Recordemos por ejemplo la historia de Beelzebú, de cómo cuando mató a los 3 ángeles, ninguno de ellos mostró ese proceso de quebrantación. Esto ya puede ser potencialmente evidencia para otra teoría que hable de que tal vez el Ragnarok podría ser un ritual de iniciación por parte de Odín y que por eso solamente en este evento las almas ven este proceso de quebrantación. Pero tal vez es un video para más después. Mientras nos quedamos con que dioses han matado a otros dioses y no ha sucedido este proceso de quebrantación, de fragmentación. De igual manera que cuando humanos derrotan a otros dioses o dioses demonio, no se ve tampoco este proceso de quebrantación. Este proceso de fragmentación se ha visto únicamente en el torneo del Ragnarok, en toda la serie. Para aclarar, estamos hablando de este proceso de fragmentación para establecer que sí hay evidencia de que los humanos sí han podido derrotar dioses. Ahora, si hablamos dentro del mismo Ragnarok, en la ronda 1 estuvimos a punto de poder ver algo similar con el ejemplo de los dientes de Lubu, pero antes de que pudiera hacerlo, se acabó la ronda 1. Después, en la ronda 2, tenemos evidencia de cómo Adán, con su puño izquierdo, el que está desarmado, puede desangrar a Zeus. Y hay confirmación visual de que sí, ese puño es el mismo que causó la herida que sangró a Zeus. Y Adán de hecho es un caso muy interesante, pues él mismo es quien replica los ataques de los dioses. Así que este tema fácilmente se puede dividir en dos. Un lado, que cree que los golpes proporcionados hacen daño porque son imitaciones de ataques divinos, son prácticamente ataques divinos hacia un ser divino. Y también existe la otra posibilidad de que simplemente un humano puede hacerle daño a un dios. Y también podemos ver una tercera parte que puede decir que las valquirias amplifican el poder preexistente de un humano, la cual es una conjetura que yo veo plausible. Y creo que es un poco de todas, la verdad, en el caso de Adán. Pero si no fuera por el hecho de que está imitando un ataque divino, creo que esto sería una muy sólida evidencia. Pero lo dejamos en un 50-50. Solo porque está imitando el ataque de un dios, siendo un humano. Ahora, en cuanto a la ronda 4, saltándonos hasta allá, el último ataque que realizó el humano fue con sangre. Esta sangre fue transformada en arma divina a través del uso de los guantes de Jack. Esto significa que sí, Jack pudo perforar el pecho de Hércules con la sangre, pues esta misma era un arma divina. Así que podemos entender como arma divina cualquier objeto que es capaz de herir con facilidad adicional a los dioses o a su entorno, como se vio con el ejemplo de la piedrita que él mismo lanzó. Hasta ahora se tiene un entendimiento de que sí, los humanos sí pueden dañar a los dioses, pero con el uso de un arma divina esto se les facilita mucho más. Mas no es imposible hacerlo sin un arma divina, por lo que les he estado mencionando. Ahora, el ejemplo de la quinta batalla. Muchos dicen que el cinturón de sumo exoesquelético supramuscular es útil para proporcionar golpes como tal. Otros dicen que es útil solamente para controlar las limitaciones que le imponía el estado físico de Raiden. Muchos también, como en el caso de Adán, están en un 50-50. El cinturón le ayuda a comprimir sus músculos, a que los pueda controlar con facilidad y, aparte, les proporciona suficiente fuerza para poder hacerle daño a un dios. Bien, pues esto puede parecer demasiado ridículo, pero a mí me parece que los golpes tuvieron contacto con Shiva no por los músculos, sino por la piel. Así que, si realmente los músculos fueran su arma, su piel sería una barrera que le impediría hacerle daño a Shiva en caso de que las armas divinas fueran exclusivamente la fuente del daño real hacia el dios, o al menos la piel se hubiera visto gravemente comprometida. Pero
Los músculos colaboraron tan bien con la piel como lo hizo Raiden con su cinturón y, por tanto, pudo proporcionar golpes efectivos con todo y piel, no solo músculo. Ya sé que suena ridículo, pero si piensan más en ello, tiene sentido. El arma no solo es su cinturón, no solo son sus músculos, sino que, como sugerimos con Adán, puede que la habilidad preexistente sea potenciada por la Valquiria. El caso de la ronda 5 es muy interesante para analizarlo. Apreciaría muchísimo que en los comentarios me dieran la interpretación que tienen acerca del Volunder de la quinta ronda. En cuanto a la ronda 6, sí, esto es importante, incluso si Zerofuko no es una valquiria, él es un dios. Eso hace que nazca la pregunta: si un dios realiza un Volunder con otro dios, ¿será el Volunder más potente? ¿O el Volunder siempre tiene la misma potencia independientemente de quién lo realice? ¿De qué ser lo realice? ¿Con qué otro ser? Porque siempre lo hemos visto hasta este punto con humano y valquiria, no con dios y dios. Pero claro, Hayun mencionó que Zerofuko es un dios de muy baja denominación, así que puede que eso pueda tener un factor, pero no pudimos ver demasiado acerca de la espada del Nirvana, así que no podría decir que hay demasiada evidencia en cuanto a los Volunders de Dios. Creo que aquí es donde vale la pena recalcar el origen del Volunder en esta obra, porque, de acuerdo a lo que se nos revela apropiadamente con Buda, es que el Volunder se trata nada más y nada menos que el Samavadana, un concepto del budismo, no un concepto nórdico, como nos hicieron creer previamente, pues en la mitología nórdica, Volunder no es un término o no es un proceso. Volunder es un personaje, es un ser. Para no complicarles las cosas, para no hacerlo muy complejo, Volunder para la mitología nórdica es como el Hefesto de la mitología griega. Sé que es una generalización muy grande, pero podemos quedarnos con ese concepto base. Entonces, no se sabe si en esta obra, Record of Ragnarok, Volunder como personaje exista o no. Lo que sabemos es que realmente el Volunder es la técnica del Samavadana, el cual Brunhilda quiso que Buda le enseñe al resto de las valquirias cómo ejecutarlo, con el propósito del mismo Ragnarok, o como ya teoricé antes en el video, con el propósito de eliminar a las valquirias hermanas. Pero, para mayor entendimiento, el Volunder como tal no es más que el Samavadana. Y entonces, ¿qué es el Samavadana? Es, de acuerdo a esta obra, una técnica que le permite al usuario compartir el mismo destino que con el ser correspondiente, permitiendo que ese ser le aporte toda su fuerza y vitalidad al usuario. Esto se puede reforzar en el hecho de que los humanos se ven potenciados a través del Volunder, aunque las descripciones son un tanto ambiguas y pueden implicar ya sea que el Volunder es el Samavadana o el Volunder actúa en conjunto al Samavadana. Hace rato mencioné que tal vez el Samavadana pueda ser el Volunder, pero ahora que lo pienso puede que realmente sean los dos practicando en conjunto. El Volunder para crear el arma y el Samavadana para crear un lazo que potencie al dúo y le dé la máxima capacidad posible. Eso, o simplemente el Samavadana es una excusa para que Brunhilde realmente pueda asegurarse de eliminar a sus hermanos valquirias. Perdón si insisto mucho con esa teoría, pero realmente creo que va a pasar. Ahora, la séptima ronda es un tanto interesante porque el Volunder que él tiene son unas sombreras, y realmente cuando él lucha contra Hades, en parte sí utiliza sus sombreras, pero más que nada hace uso de un arte marcial que él creó, llamada Chi-Yu, como el dios demonio que derrotó, que engloba a los 5 artefactos de la guerra, siendo estos la espada, la lanza, la armadura, la ballesta y la alabarda. ¿A qué voy con todo esto? Ninguna de estas armas es su Volunder. Tan siquiera la armadura podría relacionarse a sus sombreras, pero la armadura no es lo único que utiliza en su batalla. Él hace uso de sus artes marciales, no pelea con sus hombros, es lo que quiero decir. Así que a pesar de que su Volunder son sus sombreras, realmente él está peleando casi que por su cuenta y asistido por el Volunder, sino hasta más después en la pelea cuando su Volunder se transforma en una espada, la cual sí, también cae en esta misma pentalogía de la guerra, pero él establece que es un arte marcial, no literalmente el uso de dichos artefactos. Independientemente de ello, se puede apreciar como en la ronda 7 Shin Shi-Huang no hace uso exclusivo de el artículo producto del Volunder para pelear. En la ronda 8 realmente Tesla en sí
no hizo demasiado. ¿Y por qué digo esto? Porque prácticamente todo su cuerpo estaba envuelto en el Volunder. Todo lo que hacía era del Volunder, así que no pudimos ver como tal la fuerza de Tesla sin el uso del Volunder, así que no hay mucho que podamos examinar aquí, aunque se puede ver que el poder del Volunder no es ilimitado. Tesla tenía usos limitados de sus poderes, y eso hace que surja otra vez la pregunta: ¿acaso si Tesla hubiera hecho Volunder con un dios, hubiera podido tener más poder? ¿Podría utilizar más bobinas Tesla? Es muy interesante pensar en las posibilidades de que si alguien más realiza un Volunder. Incluso yo he llegado a pensar, si el Volunder no es exclusivo de las Valquirias, ¿por qué tendría que ser exclusivo con un ser celestial? Y me llegó a la mente la posibilidad de, ¿qué tal si Okita hace Volunder con Isami Kondo? Estaría padrísimo, pero no sucedió. Ya, vamos a la siguiente. En la ronda 9 pudimos ver un arma demasiado ingeniosa, que de hecho mucha gente ha estado malinterpretando. Mucha gente piensa que es un arma que cambia todo el tiempo, pero la verdad es la misma arma, pero es simplemente muy dinámica. Es un escudo que está hecho para poder redimensionarse a sí mismo y poder cambiar a otro tipo de arma, pero siendo la misma cosa, a excepción de más adelante en la pelea cuando realmente podemos ver que cambia el arma. Ese escudo dinámico ya no es un escudo dinámico, se vuelve un legítimo escudo espartano, el cual todavía ni siquiera pudo soportar la fuerza de uno de los ataques más fuertes que hemos visto hasta el momento, al menos por lo que se narró acerca del escudo y acerca del poder de Apolo. De hecho, hay un momento crucial en la ronda 9 que dictamina todo al respecto de lo que estoy hablando en todo este video. Es una prueba legítima y no única, por lo que ya les mostré anteriormente, de un humano haciéndole daño legítimo a un dios sin hacer uso de el arma producto de un Volunder. Lo vimos con la patada de tigre de Shen Zhihuan, pero aquí lo vemos muchísimo más directo y con muchísimo más impacto. Es un instante en el que Apolo enreda a el rey Leónidas con sus hilos de Artemisa, a modo de que él se ve atrapado en ello. La manera en la que él responde es rebotando todo su cuerpo hacia la cabeza de Apolo y centrando toda su fuerza en la cabeza para darle un cabezazo macizo, y este mismo sí hace daño. Recordemos que el Volunder de Leónidas es su escudo cambiaformas. Esto debería de garantizar ya el hecho de que las Valquirias sí potencian a los humanos más allá de proporcionar un arma divina, o tal vez no lo hacen y simplemente los humanos sí pueden hacerle daños a los dioses. Independientemente del Volunder, podemos ver que sin usar su arma divina, el rey Leónidas pudo hacerle una marca de daño en la cara a Apolo, así que definitivamente sí, un humano sí puede dañar a un dios, y por extensión lo puede matar, porque si es que lo puede dañar suficientes veces, y después de suficientes veces es lógico que tras varias heridas, tras varios golpes, un dios llegue al punto de la muerte. Y en cuanto a la ronda 10, no se sabe si las katanas que tiene Okita Soji realmente sean un Volunder, pues se puede ver que Okita Soji más anteriormente en el manga, en el anime, en la ronda 5 él ya tenía un par de katanas. ¿Acaso serán las mismas que porta en la ronda 10 o son diferentes? Muchos piensan, como mencioné al inicio del video, que el Volunder de Okita Soji pueda ser su corazón o una especie de marcapasos. Entonces esto haría que estas katanas sean las mismas que ya vimos antes y que realmente no se necesite ningún Volunder y que sea en esta misma ronda donde se revele esto. ¿Por qué digo que esto es una posibilidad? Porque es en esta ronda donde más se ha hecho una comparación de el humano y el dios como similares. En la historia de Susanoo no Mikoto se muestra a Susanoo apreciando el arte de la espada de los humanos y queriendo aprender de ellos. Se muestra un paralelismo entre los dos seres. Se muestra durante la pelea que humanos y dioses trabajaron en conjunto para hacer la espada de Susanoo no Mikoto. Es por estas razones y otras más que son más pequeñas y menos explicables por las que se entiende que en la ronda 10 se está queriendo hacer un énfasis entre la similitud y el humano y el dios. Y qué mejor manera de hacer eso que demostrar que un humano sí puede hacerle frente a un dios sin necesidad de asistencia divina. Realmente hay potencial de que este sea el punto en donde se revele que los humanos son mucho más fuertes y capaces de como todos los personajes en la obra habían creído previamente, incluso después de ganar varias rondas. Pero también existe la posibilidad de que no se tome esta ruta y de que se revele la Valquiria a último momento y que tal vez sea hasta más después donde se hable de que los humanos no requieren Valquirias
o tal vez en ningún punto del manga se llegue a hablar de eso y simplemente he estado analizando ciertas contradicciones que yo he estado encontrando en el manga. Honestamente sí es una posibilidad. Pero díganme ustedes en los comentarios, ¿realmente creen que sí se llega a revelar dicha información? Porque yo creo que he estado aportando evidencia muy sólida acerca de este caso. Y genuinamente creo que sería una oportunidad perdida muy grande el hecho de que no muestren esto en esta ronda, cuando ya se ha hecho tanto énfasis en la cercanía de un dios con un humano. Pero ¿qué más da? Ya será cosa de ver cómo suscitarán los eventos en el futuro de la serie. Sin más que decir, muchísimas gracias por ver el video, se aprecia muchísimo. Si no han visto el anterior, les sugiero verlo. También apreciaría que dentro de los comentarios me hicieran saber qué tópicos les gustaría que yo abarcara en mi canal. Pero sí, ya, sin más que decir, gracias por ver el video y nos vemos. Bye.